Muchas gracias, Gaby, también súper motivada por tu introducción. Ya se enteraron hasta de cumpleaños de mi hijo. Gracias, Gaby. Y gracias a los expertos panelistas que hoy nos acompañan. De verdad me siento muy honrada por la invitación, Carlos, Carla, y claro, por estar aquí con ustedes. Desde que inicié mis estudios siempre estuve enfocada o apasionada por la transformación de las personas en las empresas, y mi misión hoy en la universidad es en la Universidad de Anáhuac, que es donde estoy dirigiendo la maestría, pues es justo que HR tenga una silla en las decisiones y que sea el brazo derecho del CEO, y no lo podemos llegar a consolidar si no tenemos ese pensamiento crítico, ese pensamiento estratégico. Yo también me peso todos los días y veo que no, si no hay acción, pues no hay evolución. Entonces vamos a centrarnos justamente en lo que debemos de hacer como líderes en recursos humanos. ¿Qué consideran ustedes que debemos de hacer, ¿no?, en cuestión de la data, de la gobernanza de datos, para cambiar ese pensamiento estratégico, que no solo sea de los analistas que estén viendo la información, sino que los líderes volteemos a ver a la estrategia y volteemos a ver a esta gobernanza de datos desde una perspectiva de cambiar las acciones y tener una estrategia? Adelante, por favor. Muchas gracias y bueno, un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que la clave está en democratizar el acceso y la comprensión de los datos. No debe ser datos por silos, datos por funciones, datos por nichos, sino que realmente los datos fluyan, se comprendan, se utilicen en toda la organización. Primeramente, pues son los líderes, el CEO, los que conforman la visión, los objetivos, y posteriormente ya de ahí se generan los KPIs y las métricas para poder medir esos objetivos y cómo alcanzarlos. Pero bien mencionaba, los KPIs solos pues no son más que un número frío. En realidad de ahí lo que tú haces normalmente es trabajar con los diferentes líderes, con las diferentes áreas, no solamente para que conozcan sus KPIs, para que tengan sus datos y sepan realmente cómo me dice si van a llegar, sino también trabajar en el accountability. Si no, se convierte en un dato frío si la gente no tiene ese compromiso realmente con su objetivo, ¿no?, y con llegar a esa meta, si no hay una comunicación alineada entre toda la organización y no se mueve entonces este dato de esa forma. Cada persona en una empresa es generador de datos, es controlador de datos. No nada más las áreas que dicen, bueno, acá están los repositorios o acá están los que desarrollan cierto tipo de datos, pero cada persona en la empresa genera y es propietario de sus datos, así como de la responsabilidad de llegar a esos objetivos claros. Esa es la única forma en que esa alineación, la arquitectura organizacional que se construye en la empresa. Hoy la mayoría de las empresas están tendiendo a tener una organización más plana, menos niveles jerárquicos, con el objetivo de tener una respuesta mucho más ágil a los desafíos, a las oportunidades, etc. Y esto lleva a que sean organizaciones con un mayor compromiso multifuncional, multidisciplinario, matricial, y entonces tienes que tener cada quien muy claro cuál es su responsabilidad, cuál es su accountability, habilidades de influencia para trabajar entre todos, pero el dato siempre está ahí, porque sin los datos, sin información adecuada, pues no vamos a poder lograr esto. Yo creo que finalmente los datos son una brújula, pero debemos de navegar desde la empatía, la cercanía y pues el liderazgo inspirador. Muchísimas gracias, me encanta, y vamos a darle la bienvenida a Victoria. Qué bueno que nos acompañas, ahora sí que desde remoto, desde Portugal, por ahí nos enteramos. Muchas gracias. Y cuéntanos un poquito, Victoria, ¿has vivido algún ejemplo de algún cambio que en alguna empresa donde al precisamente tener este pensamiento, este accountability, ha llegado a transformarse una organización y a llegar a esa estrategia de la cual estamos hablando? Sí, totalmente. Muchísimas gracias. Un honor estar con todos ustedes y gracias por permitirme estar, a pesar de estar virtual, aquí donde son las 2 de la mañana. Muchísimas gracias. Y sí, hablando de la data, me encanta lo que he escuchado de todos, porque esto lo he visto no solamente una vez, sino todas las veces. Hoy, por ejemplo, estuve trabajando con una institución financiera
en la que lo primero que me dijeron es: Victoria, necesitamos un programa de liderazgo, un team building, porque los líderes no salieron bien evaluados. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso alguna vez en su vida? Levanten mano. Ok, veo las manos de todos, gracias. No, es decir, de pronto estamos tratando de curar el síntoma en vez de ver cuál es el verdadero problema. Y analizando la data, pues me doy cuenta de que el problema no es el liderazgo, no es que los líderes se lleven mal, sino que tienen KPIs encontrados y donde la data no nos está ayudando para resolver problemas del día a día. Entonces no importa qué tan bien se lleven los líderes o qué tanto aprendan a dar feedback, si no estamos arreglando el problema más importante, que tiene que ver justamente con el governance de datos y con cómo no estamos traduciendo la data en resultados. Pues aquí yo les diría que hay como 3 cosas que hay que fijarnos siempre, y muy ligado a lo que ya han platicado, que he escuchado en todos los panelistas, que tiene que ver, y en Carlos, que tiene que ver con empezar con esta mentalidad, que yo le llamo una mentalidad agile, see what's next. Porque si no tenemos a la gente lista, no importa cuántos programas hagamos, cuánta tecnología, cuánta inteligencia artificial, la gente lo va a rechazar y va a seguir utilizando papel y lápiz, el Excel, etc. Díganme cuántos de ustedes lo han visto. Así que yo siempre digo que la mentalidad es como la tortilla del campo. Si no tenemos la mentalidad correcta, pues todo lo que pongamos se cae, se cae, se cae. Entonces, número 1, tener la mentalidad en todas las personas, en todas las áreas, ávidas para entender la data y utilizarla de manera estratégica. Número 2, traducir los datos en impacto. ¿Y yo cómo estoy relacionada con ese dato? ¿Cómo me sirve a mí desde mi tramo de control? Porque a veces hablamos de la data como algo hocus pocus, que está por ahí escondido en un archivo, en algo que no entiendo, sino al revés. La data tiene que ser algo que usamos todos los días y que sea sumamente visible para todos. A veces les digo, hay que poner tableros como de carreras de caballos o algo una manera como muy lúdica, muy visible, para que todo el mundo empiece a ver cómo se mueve la data y cómo vamos logrando los objetivos que queremos lograr. Y tercero, utilizar herramientas que nos ayuden a ver el impacto de la mejora continua en tiempo real. Algo así como los simuladores de crecimiento exponencial, y esta manera de ver cómo hacer pequeños esfuerzos dan grandes resultados. Como siempre dicen en la NASA, pequeños pasos dan lugar a grandes saltos. Excelente, Victoria, así es, pero hay que actuar, hay que empezar a actuar y no quedarnos en el miedo únicamente, en decir, no sé cómo hacerle, ahora que estuvimos hablando de la inteligencia artificial, ¿no? Como he escuchado a muchos directivos que dicen, no sé ni por dónde empezar, ¿no? Siendo vulnerables. Entonces creo que es importante sí integrar la inteligencia artificial, pero nunca perder de vista, como mencionaban en el panel anterior, es qué voy a hacer con esos datos. Eso es súper interesante, ¿no? Y eso es lo que también hago mucho hincapié a veces a los profesores. Está bien que veamos la data, está bien que la ordenemos, está bien que la veamos, pero ahora ¿qué voy a hacer con eso? ¿Cómo se come? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, pues muchas gracias, Victoria. Voy a preguntarte ahora, Miguel, la que habíamos pensado para ti. Tú que eres experto liderando soluciones tecnológicas en recursos humanos, ¿cómo has visto que las herramientas digitales pueden facilitar la adopción de la cultura de datos, pero también qué retos comunes son los que enfrentan las empresas al integrar esta tecnología? Hola a todos, gracias por la invitación. Pues me da gusto que estamos encontrando un hilo común de la exposición de Carlos. Me llevo la idea de que debemos trabajar en el gobierno de datos para lograr un gobierno por datos. Ese es lo que yo me llevo de su mensaje. También me llevo la importancia de pensar que los datos sin colaboración, sin propiedad, sin conocimiento, no sirven de nada. Datos tenemos desde hace mucho, como tú mencionabas. Y algo que es para mí muy importante es un dato, no importa si lo capturaste con un reloj en el aeropuerto, en la terminal, es igual de válido que si viene de una aplicación exitosa de inteligencia artificial. El potencial y el riesgo de las plataformas
digitales es que nos deben permitir, si lo implementamos bien, si lo conocemos, si logramos que sea utilizado por todos nosotros, o sea, movernos no a los datos, sino hacer una organización que conozca sus datos. Me siento muy enfocado con Volaris en el sentido de no pensar en People Analytics, sino pensar en Business Analytics, y el lograr que cada una de las áreas sepa su colaboración y responsabilidad para que el negocio se mueva a donde debe de estar. Entonces, la pregunta que tú mencionabas, el tema de las plataformas digitales nos deben permitir lograr más confiabilidad, más velocidad y más cantidad de información para poder tomar mejores decisiones. Eso para mí sería lo fundamental, pero eso no quita la importancia de que el conocimiento de los datos y su aportación en el negocio de todos debe ser primordial. Nosotros hemos vivido procesos, como mencionabas tú, de que esto sea de los analistas. Así empezamos nuestro proceso de gobierno de datos y fue un fracaso. Luego nuestro CEO, sabiendo la importancia de esto, organizó su versión de nuestros tableros y datos y fue un fracaso. Y seguramente ustedes han pasado por alguno de esos procesos o versiones del intento que probablemente las organizaciones convencidas de la importancia de los datos van a tener que pasar por eso. Luego nos fuimos a involucrar a toda la organización para que ellos generaran sus tableros y contribución de lo que ellos hacen para el negocio, y luego nos lanzamos los líderes a visitar todas nuestras 16 oficinas, a compartir una vez más en vivo la estrategia de negocio y lo que es importante, y a habilitar a cada uno de los individuos en el uso de estos tableros, sabiendo que estábamos invirtiendo en el largo plazo, que los tableros con los que empezábamos iban a tener que ser redimensionados, ¿no? Y eso es lo que hemos nosotros vivido. Pero de nuevo, en este mundo necesitas herramientas que agilicen. Gracias, Miguel. O sea, que al final del día no solamente venga del CEO, sino como integrar al equipo de trabajo y hacerlo en conjunto. Y creo que eso es en general. A veces cometemos el error de verlo desde arriba, desde el deber ser, pero no vemos lo que está sucediendo en el campo. Y eso es lo que hay que voltear y preguntar, ¿no? Ok, pues me parece súper interesante. La siguiente pregunta es para ti, Luz Adriana. En tu libro hablas de la importancia de liderar desde la intuición, el conocimiento y la empatía. Fíjense qué interesante, porque en este mundo donde ya estamos integrando la inteligencia artificial, donde ya todo es hacia los datos, ¿cómo cuidar, cómo tomar esas decisiones, pero equilibrando el liderazgo humano con esta cultura orientada a la gobernanza de datos? Es que no son excluyentes, en realidad ya lo mencionamos aquí por diferentes ángulos, los datos y la información son claves, pero también la cercanía, el manejo, la empatía con el ser humano y con el talento, que finalmente es el corazón de la empresa, sigue siendo el corazón de la empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un proceso de toma de decisión, normalmente el primer paso justamente es recolectar la información pertinente de cualquier área, de cualquier tipo, y puede ser a través de inteligencia artificial. Hoy tenemos la mayoría de las empresas, ¿no? Utilizamos Copilot y Gemini y ChatGPT y Co4, lo que sea, pero tenemos muchísima información. Entonces, sí hay que recolectar toda la información, hay que ordenar la información, hay que tener la analítica de la información, siempre va a ser el primer paso. Pero el segundo paso siempre va a ser escuchar a tu equipo, escuchar a los expertos, porque van a tener un punto de vista, una perspectiva distinta. Entonces, una vez que tienes la data, tienes que sentarte con ellos y escuchar las diferentes áreas, los diferentes puntos de vista que te están dando. El tercer paso, normalmente, una vez que tienes todo eso como líder, pues es dar como un pasito atrás, enfriar un poco la información, ver también desde otra perspectiva tú cómo ves toda esta situación, y utilizar también la intuición. Porque al final de cuentas la intuición viene de la experiencia,
Hoy ya como que se nos ha devaluado esto de la intuición, ¿no? Mientras más caminamos hacia la inteligencia artificial y a la data, pero es ya como la intuición, ¿cómo vas a actuar por intuición? La intuición tiene una razón, un peso también científico que es importante, porque hemos vivido ciclos, porque hemos vivido picos, valles, fracasos y de todo. Entonces, la intuición de cualquier líder también sigue teniendo un peso preponderante, pero en ese orden ya fuimos complementando todo. Y al final tomar la decisión, el proceso de decisión, tomar una decisión expedita, porque ya que tienes toda esa información debes de tomar una decisión expedita, porque no hay decisión perfecta. Las decisiones son las adecuadas bajo las circunstancias y el momento particular, pero no hay una decisión perfecta, pero sí hay que tomar decisiones expeditas. Hoy vivimos en un mundo de cambio aceleradísimo y también hay que tomar decisiones con mayor agilidad. Entonces, creo que no están peleadas. Yo hace rato lo mencionaba, los datos te van a dar el qué, pero el liderazgo empático, el liderazgo inspirador te va a dar el por qué. O sea, hay que seguir muy cerca a las personas. De acuerdo. Y ahora estaba comentando, cuando estaba escuchando el panel anterior, les comparto que ayer en un proyecto aplicativo que culminó uno de los alumnos, presentó cómo el efecto del liderazgo transformacional presentó algo positivo con un ahorro en un año de 4.200.000 pesos en la empresa, que es un banco, por el hecho de cambiar la perspectiva de los líderes. Obviamente esto fue acompañado de un proceso de transformación, pero me encantó el proyecto y se los quiero compartir porque muchos están pensando que quizás la inteligencia artificial viene a robar empleos, sillas, ¿no? Y sabemos perfectamente que no es así. Vamos a transformar todas las posiciones laborales y se van a crear nuevas posiciones. Entonces, es cambiar también ese mindset, pero también no dejando de ser líderes y siendo también humanos, porque pues, somos el corazón de la empresa, el talento, ¿no? Entonces, muchas gracias, Luz. Y va la siguiente pregunta para ti, Victoria. En tus conferencias y publicaciones destacas la importancia de una mentalidad ágil y el uso estratégico de la inteligencia artificial para lograr, obviamente, el crecimiento de la empresa y personal también. Desde tu perspectiva, ¿cómo pueden los líderes de recursos humanos fomentar una cultura organizacional que abrace esa agilidad e innovación, integrando, lógicamente, la inteligencia artificial, pero, nuevamente, sin perder ese toque humano? Me encanta la pregunta, muchísimas gracias. Y yo estoy de acuerdo con lo que todos comentan, qué importante es esto. Yo creo que recursos humanos debe ser el motor del crecimiento de la organización. Es decir, tenemos que tomar el rol de ser los que estamos apasionados por los números, por los resultados, en todas las áreas y en todos los niveles de la organización. Salir de esta cuestión de, ¿y cómo vas? Ay, muy bien, dimos 10 programas de liderazgo, tuvimos tanta gente. Eso ya no debe ser nuestra medida de éxito, y yo sé que para muchos de los que están ahí ya se alejan de esto, pero sí es la cuestión de cómo nos enfocamos en lo que mueve las agujas del negocio y cómo le quitamos el miedo a utilizar la inteligencia artificial, de tal manera que los ayudemos con programas muy específicos y de la mano para que, por ejemplo, como marketing puede utilizar inteligencia artificial de una manera muy particular, como supply, como operaciones, como ventas, es decir, desde recursos humanos darles herramientas muy específicas para cada área, y también hablar de cómo se puede potenciar en la organización de tal forma que nos enfoquemos en la eficiencia. Lo hicimos ahora con una organización en donde ahorraron más de $6 millones, aumentaron 32% la efectividad, hicieron de una manera sumamente rápida, pero porque todos estaban emocionados en hacerlo. Y esa es otra de las cosas que me encanta, que es que esto es algo súper democrático. Es decir, este sistema y la inteligencia artificial utilizada de manera correcta y, como bien dicen, sin perder el toque humano, hace que todo el mundo de todos los niveles, de todas las personas, puedan acercarse a soluciones mucho más ágiles para resolver problemas de todos los días. Y así lo vemos de nuevo hasta en la NASA, porque es algo que ahora se hace invitando, por ejemplo, a toda la gente de cualquier parte del mundo a resolver problemas de la NASA. Donde tú, por ejemplo, y con mucho gusto le puedo dar a la liga después si quieren, donde cualquier persona puede resolver un problema que a veces ni los físicos nucleares
o del espacio lo están haciendo. Y lo mismo podríamos hacer en la organización. Tenemos un problema, hay que democratizar la solución, hay que democratizar la innovación. No solamente decir, somos el departamento de innovación, sino el departamento de innovación, de crecimiento estratégico, de resolución de problemas, de mover las agujas del negocio, debería ser digamos que el éxito de todos y la visión de todos en la organización. Y que todos conozcan las estrategias que mueven la aguja del negocio. Me encanta, Victoria. Por supuesto, les quiero compartir otra experiencia. En alguna ocasión me tocó precisamente un curso de estrategia y vi que la persona, el CEO, era un joven de 25 años. Y lo primero que me encantó fue el grupo que convocó para diseñar la estrategia, muy variado, pero escuchando a cada una de las áreas del negocio, que eso no me había tocado verlo a mí en otras organizaciones, con a lo mejor líderes ¿no? de otro estilo, no voy a poner otro adjetivo calificativo, pero sí me llamó mucho la atención y creo que eso es súper clave lo que acabas de decir, Victoria, democratizar toda esa información y que la gente se sienta parte también del proyecto, ¿no? Que tenga propósito lo que yo estoy haciendo con lo que toda la empresa también está haciendo. Así que muy bien, ahora paso a la pregunta final que le quiero hacer a los tres y va mucho encaminado hacia lo que yo me dedico, que es desarrollar habilidades y competencias clave en los profesionales yo digo, bueno, ya evolucionamos recursos humanos, capital humano, hoy ya estamos en talento, ¿no? ¿Cuáles consideran ustedes? Y les voy a reducir a 2 competencias clave. A ver, ya dijimos que el pensamiento estratégico y pensamiento crítico, ¿no? Aparte de esas 2, ese fue el ejemplo, ¿no? ¿Cuáles consideran 2 ustedes muy importantes que los directores de recursos humanos debemos de desarrollar? También deme un termómetro para que yo vea si estoy haciendo bien mi trabajo. Pues yo me enfocaría en 2, la habilidad de comunicarte bien verbalmente y por escrito, y en cualquier puesto de liderazgo pienso que lo más importante es buscar ser justo, no popular. Esas son las cosas que a mí me guían. Sí. Gracias. Yo creo que una sería adaptabilidad digital. Excelente. Hoy día, para lograr todo lo que aquí ya hemos platicado, que se convierte en consultores y todo esto, pues tienen que tener también una fuerza digital importante para que la operatividad diaria ya se utilice digitalmente, el e-ticket, el Ask HR y todas estas herramientas que ya estamos usando en las empresas deben de saberlas manejar para entonces sustituirlo por una consultoría más de la parte de talento. Creo que esa para mí pues es muy relevante. Y otra habilidad, yo creo que tienen que volverse cada vez más fuertes en entender las competencias y habilidades. Hoy día ya no se recluta tanto por decir la experiencia particular para esta posición específica, sino por competencias y habilidades. Y requiere otro conocimiento totalmente para el detectar, manejar y obviamente desarrollar competencias y habilidades. Ok, perfecto. ¿Y tú, Victoria, qué opinas? Yo coincido totalmente con lo que ha dicho Miguel y Luz Adriana y diría que le agregaría visión del futuro, ser future ready, okay. Es decir, estar constantemente viendo y qué sigue, qué podemos empezar a hacer, qué podemos hacer ya, qué están haciendo otras organizaciones, otras partes del mundo que podemos empezar a utilizar nosotros de manera estratégica ya. Y la otra sería cómo logramos mover las agujas del negocio en todo lo que hacemos. Siempre es tener enfoque en 4 indicadores. Que los programas tengan retorno de inversión, retorno en personas, retorno a resultados sostenibles y retorno de expectativas. Y si este programa que estoy haciendo, este reclutamiento, esta nueva parte de cultura, etcétera, no cumple con estos indicadores, hay que regresarnos al principio para asegurar que todo lo que hagamos tenga peso en el negocio. Me encanta. Entonces, ¿me repites, por favor? Porque yo también tengo TDA. Otra vez. ¿Cuáles son las 4 agujas que nos dijiste para que nadie se les olvide?
Los 4 indicadores: Ajá, retorno los de 4. inversión, retorno en personas, retorno en resultados sostenibles en el tiempo y retorno en expectativas. Perfecto, ¿los anotaron? Muchas gracias. Excelente, Victoria. Pues muchísimas gracias. Te liberamos. Está muy linda tu pijama. Gracias. Gracias por tus aportaciones y gracias, Luz Adriana, gracias, Miguel. Realmente creo que todos nos quedamos con muchas reflexiones y pues ahora sí te cedo la palabra, Gaby, para que cierres este panel.